Güey, estamos non de Xixón. Vamos a entrugar a la xente a ver que opina esta xente de Xixón, xixoneses, de las tendencias desta temporada. Está ahí la cámara, y para un programa nuevo que ya presta. Espera. Buenos días. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Isabel, Bien, ¿y qué opina de la ropa para esta temporada, otoño-invierno? ¿Gusta ahí el estampado animal? Ah, sí, me gusta el estampado animal, sí, me encanta, sí. ¿Y cuál es dentro del estampado animal el animal que más le gusta? El de la pitón. Serpiente pitón. Sí. ¿Quiere saludar a alguien? Bueno, a toda mi familia, claro, a mi hija Carolina y a mi hijo Iván y a mi marido Tino. A todos. Venga, pues muchas gracias. Un beso gracias para a ti. Cámara. Hala. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a seguir con los entrugues. Chichan. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo Conchita. Conchita me llamo. ¿Y usted? María. María. Bueno, ¿qué tal están pasando el día en Xixón? En Sisión, somos de Sisión. Ah, ¿en serio? Hombre. Bueno, esta señora vive en Oviedo, pero bueno, eso. ¿Y a usted gusta ahí Xixón? No, guástame Xixón, guástame más Oviedo, ¿eh? Bueno, ¿y qué opinen de las tendencias para esta temporada acerca del estampado animal? ¿Usted pondría el estampado animal? Oh, no, a mis años ya nada. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? No, pero yo no soy tan atrevida. ¿Y usted atreveríase con un vestido de pitón? No, ya pasamos de esos años. Cuando yo iba al jardín eso no se viste normal. ¿Qué piensas? Somos mayores, pero no somos... Estos señores, apúntenlo, son los más elegantes posiblemente de Xixón, güey. Están muy elegantes vestidos, ¿eh? Esto lleva para la gente así, más mayor que vea tendencias. ¿De la cuenca? Sí. De Sama. Sama y es muy guapo. ¿Dónde vives en Sama? Eso ya no puedo decir que estamos grabando. No puedo decir dónde vivo, pues sí, aquí Sama. ¡Hala, saludos! A ver, usted tiene que mirar para allá. ¿Qué opina usted del estampado animal para esta temporada? Ya sabe, de serpiente, de cebra, todo eso. Sí, bueno, oye, yo puedo dar una opinión, pero a mí eso de momento no me gusta, porque ver ahí los animales en un cuerpo de una No, pero de animales no, que imite, que sea de tela, que imite el estampado. Sí, de acuerdo, ya lo vi en la tele ayer, me parece. Pero yo parece que no es nada agradable, parece, ¿no? Respeto a todos los que lo hacen. De la época eran más elegantes. Bueno, oye, yo soy elegante ahora también, tengo 80 años y estoy aquí. A ver, señores, este señor de aquí tiene 80 años, a que está muy joven, muy bien cuidado, muy bien conservado y para encima deportista. Lo que pasa es que sí jugué al fútbol, jugué a los bolos porque soy de la zona de Mieres, llevo aquí 60 años. Estamos hablando con un señor que condujo 7 coches. ¿Quién condujo más que este señor? ¿Y quiere saludar a alguien, además? No, porque la mujer está en casa y a lo mejor no está viendo la tele ni nada. Pero esto ya va a poner dentro de 15 días. No. Venga, saluda a la muller, anda, que sí, hombre. Que un besín, Concha. Un beso para la muller de César. ¡Mua! Aquí seguimos na playa Xixón con entrugues a la xente de la moda. Hasta luego. Bueno, aquí estamos con un fashionista en la Xablera Xixón y con el perro. ¿Cómo se llama usted? Jesús. Aquí estamos con Jesús. ¿Y el perro? ¿Cómo se llama? El perro es hembra, se llama Bimba. Bueno, y aquí estamos con Bimba. ¡Uy! ¿Qué opina usted del animal print para las mujeres? Quiere decir, la ropa de estampado de animales. Bueno, yo la verdad que me encantan los animales, pero bueno, siendo... No, pero yo solo el estampado, no y el apoyo. Bueno, el estampado pues no, yo creo que no pasa nada, es moda, se lleva y hay que estar un poquitín a la última. Claro. Yo creo que es muy importante estar a la última. Este señor cree que es muy importante estar a la última, como usted. Bueno, yo en estos momentos no voy a la última, procuro estar a la última. Sí, se nota. Vivo de un mundillo que se dedica un poquitín a la moda, entonces tengo que hacer, ir avanzando en cuestión de moda. Sí. Y doy otra vez para atrás. Jesús sabe de moda, está confirmado. Ok, Hasta luego. Dejé les gafes sol en casa. Estoy fartuca ya con este sol. Está bien ya, leñe, que estamos... ¿En qué me estamos? ¿En qué me estamos?
Bueno, aquí finamos el programa especial de Güell con Entruguines a pie de calle. Muchas gracias a Xixón y a la gente de Xixón por ser tan cookies con nosotros. Vecinos, tallueu.